Ok, listo chicos. Bueno, buenos días a todos. Hoy continuamos con el evento de Analytics Takeover y para el día de hoy nos está acompañando nuestro compañero David Mora, quien se va a encargar de hablarnos sobre un poquito sobre Supervised Learning Methods for Regression Problems in Python. Ahí mil disculpas a todos porque originalmente tenía otro nombre la charla y se nos olvidó cambiarlo en el evento de Calendar, pero ese es el tema del cual David nos va a estar hablando, así que espero lo disfruten mucho. De igual manera, les recordamos, porfa, que traqueen sus horas de estos eventos en el timesheet y les recordamos que al final de la charla vamos a estar anunciando el ganador de un premio de la charla del viernes pasado. Así que, sin más preámbulos, David, todo tuyo. Em, Buenos días a todos. Este, el tema que yo elegí para este takeover es un tema que está relacionado mucho con lo que yo trabajo aquí en Gap bueno, junto con otros compañeros y otros tres equipos que conformamos que le brindamos servicios a Action. Eh, Nosotros nos dedicamos a, a realizar principalmente, bueno, supervised learning para diferentes tareas que se nos asignan. Es básicamente el día a día. Entonces, bueno, siéntanse libres de cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Este, bueno, vamos a empezar. Este, bueno, aquí, ¿quiénes somos? Digamos, los que estamos en Takeover. Entonces, está Roy Cruz, Sergio Morales, Rodolfo Acuña y mi persona. Y hay otros, bueno, 12 miembros en proyectos de analytics aquí en Gap. Entonces, bueno, yo lo que elegí acá es una introducción al supervised learning, porque bueno, es un tema que está de tendencia, se utiliza mucho uso y tiene muchas aplicaciones en básicamente cualquier tipo de industria. Eh, Se habla de que lo que es Machine Learning es gran parte de lo que es una nueva revolución industrial que va a ayudar a automatizar muchos procesos, que va a causar un gran impacto en el mundo. Y, y Supervised Learning es como el punto de partida donde empieza gran parte de toda esta transformación, digamos, porque lo que es Machine Learning, que es parte de lo que consideramos el bloque de inteligencia artificial, se puede dividir en dos categorías grandes, que es que son los métodos tradicionales de aprendizaje, ahí podemos encontrar aprendizaje supervisado y no supervisado. El supervisado lo podemos dividir en dos, que son como para tareas de clasificación o para tareas de regresión, que más tarde, bueno, más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. Y hay otros approaches que han venido tomando fuerza, como el Reinforcement Learning, que nuestro compañero Emanuel va a, a realizar mañana un takeover sobre eso. Están Deep Learning y están muchos otros enfoques que, que cumplen muchas tareas importantes y que logran solucionar muchos problemas a nivel empresarial y de negocios. Entonces, bueno, ¿qué es Supervised Learning? ¿Cuál es el método? ¿En qué hablamos o sea, en qué consiste? Bueno, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Lo que primero se entiende es por qué hay una diferencia entre supervisado y no supervisado. Nos referimos al lenguaje supervisado, estamos hablando de que introducimos datos a cierto algoritmo, el algoritmo los procesa y da un output. Pero esos datos han sido previamente eh, tal vez categorizados o, por ejemplo, se les ha asignado una categoría previamente. O no necesariamente una categoría, un valor en el caso de lo que es continuo, en el caso de datos continuos.
Entonces, por ejemplo, si tenemos algún problema que queremos que por ejemplo, que se clasifique si son manzanas, naranjas o peras, eh, un problema de aprendizaje supervisado sería que introduzcamos dentro de la data variables como altura, variables como peso, color, y el algoritmo, y entonces al algoritmo le brindamos qué es cada objeto. Entonces, por ejemplo, una manzana es roja, tiene este cierto tamaño, una naranja es, bueno, anaranjada y tiene una esférica. Y entonces él utiliza esa información que nosotros le brindamos de qué es una naranja, qué es una manzana o qué es una pera, para luego utilizar esa información para predecir. Entonces lo que haríamos más adelante sería predecir de acuerdo a las características de un objeto si es manzana, pera o naranja. Entonces, este, en eso consiste el aprendizaje supervisado. El no supervisado no necesita, no necesita que los datos hayan sido previamente categorizados por un humano o que, bueno, que no los tengan simplemente. Por ejemplo, en aprendizaje no supervisado, lo que se trata es de encontrar una estructura dentro de los datos. Entonces, hay algoritmos como lo que son diferentes tipos de clusters o PCA, que es Principal Component Analysis, que nos ayudan para ese tipo de tareas. Ahora, esto tiene un proceso que vamos a detallar más adelante. No sé, siéntanse libres de interrumpirme o alguna duda, digamos, en el momento, si tienen alguna pregunta, para más adelante no devolvernos a problemas o a preguntas anteriores. Entonces, bueno, tiene el Machine Learning o lo que es el aprendizaje supervisado en este caso, tiene un ciclo de vida. Entonces, empezamos definiendo un proyecto donde nosotros queremos especificar algún problema de negocio o algún problema que queramos solucionar. Luego, habiendo definido el problema, ocupamos definir una unidad de análisis y predecir alguna variable que queramos predecir o clasificar. Bueno, luego necesitamos adquirir y explorar los datos. Los datos tienen que estar de acuerdo a lo que queremos predecir, ¿verdad? No podemos tratar de predecir, por ejemplo, la lluvia con la cantidad de clics que hay en Internet. Pues tal vez podríamos encontrar alguna relación, no lo sé, pero bueno, tienen que ser como unos datos que previamente sabemos que podrían ayudarnos a cumplir la tarea. Este, Hay que trabajar los datos, y normalmente trabajar los datos es el proceso, es un proceso crítico, ¿verdad? Porque puede definir mucho si encontramos relaciones o no relaciones en las variables o en las columnas, digamos. Entonces, este, trabajar los datos y lo que es el feature engineering es un proceso crítico dentro de lo que es machine learning y supervised learning, porque nos va a ayudar a que nuestro trabajo más adelante sea más sencillo. No nos va a costar tal vez encontrar si las variables están, si hacemos un correcto feature engineering, no nos va a costar encontrar relaciones entre variables si es que hay, si es que las hay. Este, Normalmente hay diferentes tipos de datos, hay que aprender a clasificarlos y limpiarlos y saber y pensar como piensa o como proceso modelo, digamos, como lo que voy a implementar eh, ocupa los datos. Luego de haber limpiado los datos y haber realizado el proceso de Feature Engineering, nos vamos a la selección de algoritmo, donde la selección de algoritmo involucra dos pasos fundamentales, que consiste en la selección de las columnas o las variables, ¿verdad? Que en este caso no todo el dataset nos va a servir para predecir o clasificar algo. Hay algunas variables que nos pueden servir, hay otras que no, y entonces tenemos que aprender a escoger entre ellas. Luego tenemos que escoger un algoritmo de clasificación y luego entrenar el modelo. Finalmente, este,
nos vamos a un último paso que es la evaluación. La evaluación es muy importante porque nos va a decir qué tan bien o qué tan correcto o es el accuracy o la, qué tan buenas son las predicciones de nuestro modelo. Entonces, para eso tenemos que igual hay muchos tipos de métricas, hay que definir métricas, hay que separar la data en una data de entrenamiento y una data para tratar de realizar inferencias sobre ella eh, para poder clasificar o para poder evaluar correctamente el modelo. Y finalmente ya elegimos un modelo de selección. Digo, seleccionamos un modelo donde vamos a poder utilizarlo para la tarea que queramos realizar. Entonces, bueno, con respecto al qué tipo de algoritmos existen en Supervised Learning, hay diferentes tipos. Está como en los más sencillos o los más simples, que son como regresión lineal, regresión logística, Ridge y Lasso Regression. Eh, y estos son modelos que son intrínsecamente lineales. Pero hay otro tipo de modelos como lo que son los árboles, como son Decision Trees, Random Forest, Gradient Boosted Decision Trees, Extra Trees Classifiers, que son basados este, en árboles de decisión y estos sirven también para clasificación o regresión. Este, bueno, ¿qué tipo de aplicaciones podemos, qué tipo de aplicaciones podemos utilizar con lenguaje supervisado? Bueno, hay diferentes tipos de aplicaciones, desde lo que son marketing, ventas, sentimental analysis, lo que es people analytics, como tratar de inferir características demográficas de las personas o su comportamiento. Está lo que es la serie de tiempo, que lo que tratamos es de predecir a futuro el comportamiento de algún mercado o algún tipo de serie. Luego está, por ejemplo, lo que son para seguridad, que son para detección de spam o fraude. Y hay aplicaciones en medicina para diagnosticar, por ejemplo, enfermedades o para ayudar a los doctores a realizar diagnósticos. Por ejemplo, basado en la temperatura corporal, el- las, ¿cómo? las, digamos que un paciente vaya a un doctor y si tiene ciertos síntomas y basado en sus síntomas, cuál es la probabilidad de que tengas o cuál es la enfermedad más probable que tenga. Entonces, tiene múltiples aplicaciones que pueden ser útiles y ayudan y, y- y logran ser útiles en el día a día. Entonces, más o menos como para que ustedes, los que no están relacionados con este tema, eh, puedan ver algún tipo de ejemplo de cómo se puede utilizar esto. Yo traje un ejemplo que lo trabajé en una libreta de Jupyter y eh, bueno, utilicé como datos de entrenamiento una encuesta que está disponible a todo público, que la trabaja el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica. Entonces utilicé esa data sobre las personas y lo que voy a tratar de predecir es el ingreso a la persona. Entonces me puse un caso. Yo lo traté de ver como tratarle de ver algún problema empresarial a lo que iba a realizar, como para ir seteando ese tipo de ¿para qué me sirve? O sea, el tipo de mentalidad, ¿para qué me sirve esto? Para resolver problemas concretos. Entonces, y no solo problemas concretos cotidianos también que son empresariales y que pueden ser importantes y que pueden mejorar la productividad de una empresa o un negocio de forma considerable. Para esto utilicé, bueno, Python, librerías como Pandas, NumPy, Scikit-learn y StatsModel. Y bueno, vamos a pasar a la libreta para más o menos, para ya empezar con eh, con este ejercicio. Entonces, eh, bueno, ¿qué dataset utilizamos? Utilizamos datos públicos
datos demográficos. Entonces puse un problema. Supongamos que en su trabajo eh, tratan de vender algún tipo de producto o servicio dentro del mercado costarricense y disponen de una base de datos de clientes eh, con ciertas características de los clientes como, como características demográficas, como si está casado, la edad, dónde reside, si tiene educación, a qué se dedica, el lugar de trabajo, otras cosas que normalmente se le pueden conseguir en una base de datos de clientes. Este, y bueno, la idea de esto es que ocupamos el ingreso de las personas para definir una estrategia de mercado, para segmentar mercado, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que hicimos aquí, bueno, no todo el código, como todo el código y se me iba a llenar la libreta de código, entonces creé un script. Yo más adelante subiré eh, este script a un repositorio para los que están interesados. Entonces, gran parte de las funciones que se utilizan en esta libreta están contenidas acá, en Utilities. Entonces, vamos a ver. Entonces, eh, hay que definir el target. Entonces, bueno, el target es el ingreso mensual de las personas empleadas. En ese es nuestra variable a predecir, el ingreso de las personas. ¿Y qué vamos a utilizar para esto? Bueno, yo hice una preselección porque esa base de datos, vieras que hay que limpiarla un montón. Y estuve bastante tiempo tratando de limpiarla porque es un dolor de cabeza. Pero, porque es que está en formato cuestionario y limpiar bases de datos en formato cuestionario suele ser un poco tedioso. Pero seleccioné algunas variables como el ingreso, que es lo que vamos a predecir, la edad, el sexo, el estado conyugal, el idioma, la zona, la región, el nivel educativo, la educación, el título, la especialidad, la ocupación, la calificación, horas efectivas que trabaja, tamaño de la empresa en que trabaja, sector institucional, la rama de actividad. Yo los incito a que normalmente revisen bases de datos públicas, porque vieras que a veces uno no se da cuenta del montón de información que podemos encontrar en estas bases de datos, y cuando yo me encontré la cantidad de información que tenía esta encuesta, porque tiene 320 variables sobre las personas y los individuos, me sorprendió bastante de la cantidad de información que podemos encontrar. Entonces dije, bueno, esta base de datos es perfecta para el ejemplo. Entonces, bueno, lo que hice primero fue limpiarla y bueno, para eso utilizo el script. Y luego previamente de haber definido el target y haber limpiado la base de datos, eh, lo que sigue es realizar un análisis exploratorio de los datos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que calculo la media del ingreso eh, en dólares o en colones. Entonces está en miles de colones. La media es 413.000 colones, es lo que gana un asalariado en promedio en Costa Rica. Y esta es, bueno, las desviaciones estándar, el mínimo, los percentiles. Entonces, pues, aquí podemos ver que, por ejemplo, 50% de las personas ocupadas ganan menos de 306.000 colones, que son $528. Y el 75% de las personas ocupadas, 465.000 colones, es lo que es el límite superior, o $800 básicamente. Bueno, entonces, luego de que nosotros, bueno, vamos elaborando este análisis exploratorio de datos, podemos calcular cuestiones como correlaciones, cuál es el nivel de correlación de la variable, de cada variable con la variable, con el target o nuestra variable objetivo. Entonces, para esto aquí hice un heatmap donde vemos, por ejemplo, que la ocupación 2, el sector institucional 1, la educación 4, están altamente correlacionados con el ingreso total. Sin embargo, bueno, eso no nos dice gran cosa. Entonces, lo realicé para que pudiéramos ver específicamente a qué nos referimos. Entonces,
Aquí, esto es un gráfico donde en el eje X podemos encontrar la variable y en el, y en el eje Y podemos encontrar el grado de correlación. Entonces vemos que no hay una variable que esté por encima de 0.5, o sea que no hay grandes correlaciones en la variable, o no hay una variable que explique todo el ingreso en general o que esté muy altamente correlacionada, perdón, con el ingreso, pero este, podemos ver cuáles son las variables que están más correlacionadas con el ingreso y aquí lo podemos ver, positivamente correlacionadas. ¿Cuál es el top de variables de nuestra base de datos que están correlacionadas con el ingreso? Entonces vemos que actividades profesionales, científicas e intelectuales, trabajar en el gobierno, tener una licenciatura, trabajar en enseñanza, ser un director o un gerente, eh, tener una especialidad en educación, tener una maestría, un doctorado, dedicarse a las ciencias sociales, comercio y derecho o trabajar en la administración pública está correlacionada de forma muy elevada con el ingreso o son el top de las variables tal vez que podemos encontrar en esta base de datos que están correlacionadas con el ingreso de las personas y por el contrario, las variables que están correlacionadas negativamente quiere decir que esas variables pueden explicar mejor los niveles de ingresos bajos o, o que a menor, a mayor, a mayores valores de estas variables se pueden encontrar menor podría ser el ingreso, porque, bueno, claramente correlación no es lo mismo que causalidad. Entonces, nada más podemos decir que está como relacionado a niveles más bajos de ingreso. Entonces, como trabajar en el sector primario, agricultura, ser un oficial, operario o artesano, trabajar por cuenta propia, trabajar en ocupaciones elementales, ser empleado por un hogar, este, son variables que podrían explicar o ayudarnos a predecir valores bajos de ingreso. Luego de haber hecho un análisis exploratorio de estos datos, digamos, nosotros más o menos sabemos cuáles son las, las, las features o las características de los hogares que pueden ayudarnos a explicar el ingreso, podemos realizar una selección de variables. Entonces, para esto hay diferentes formas de hacerlo en realidad. Sin embargo, antes de eso, realicé como un análisis de integridad porque hay muchas variables que si se logran sumar, o sea, si se meten al mismo tiempo en el modelo, pueden causar algún tipo de error, como que el, el algoritmo no puede encontrar la inversa, la matriz, entonces aparece como matriz singular o lo que puede pasar es que haya muy alta colinealidad, que quiere decir que entre los regresores o las variables que van a explicar el ingreso, entre ellas mismas hay algún tipo de correlación o colinealidad y eso puede causar problemas a la hora de realizar inferencia. Entonces, bueno, eso lo hice y vamos a ver que estamos aquí. Toque. Pues utilicé varios tipos. En lo que es el aprendizaje supervisado hay diferentes formas de hacer la selección de variables. Va a depender mucho del modelo final al que queramos realizar o el algoritmo final. Eh, si vamos a utilizar, por ejemplo, un modelo final que sea basado en árboles de decisión, podría ayudarnos a utilizar árboles de decisión en el proceso de selección. En este caso, yo decidí hacer algo más sencillo, un modelo de regresión lineal, donde, donde lo que vamos a hacer es ver una relación lineal entre cada variable y el target o la variable objetivo. Entonces, para este tipo hay como diferentes tipos de diferentes tipos de, de métodos. Entre estos, bueno, como el método 1 decidí como Power Elimination, que es un tipo de algoritmo que lo que realiza es este, tira,
primero estima un modelo con todas las variables, luego revisa cuál es la variable menos significativa o la variable eh, que del todo no está explicando el target o la variable objetivo y la elimina. Luego vuelve a correr un modelo de nuevo con todas las variables menos esa y vuelve a realizar el mismo procedimiento recursivamente hasta que todas las variables se encuentren, tengan cierto nivel de significancia o puedan ser utilizadas, digamos, o puedan ser eh, significativas al final. También hice una selección por correlaciones, o sea, las variables que más están correlacionadas con la variable, esas son las que vamos a seleccionar. También calculé regresiones univariadas, que a diferencia del primero, que es Backward Elimination, que donde va eliminando recursivamente variables, en esta estima una regresión o este, un, un, un modelo lineal entre cada variable y el target, y entre esas elige basado en cierto threshold o cierto valor límite, elige las variables. En este caso yo elegí que, por ejemplo, que los p-values, o sea, que los valores p, los valores de significancia fueran menores a 0.01. Entonces vemos que hay cierta diferencia entre los diferentes métodos. Por ejemplo, si utilizamos un backward elimination, al final podemos elegir 56 variables, que podría ser bastante, nada más hemos eliminado 12. Si lo realizamos por correlaciones, utilizando todas las variables que tengan un threshold mayor a 0.15, ¿verdad? Seleccionamos únicamente 12. O si utilizamos las regresiones univariadas, utilizando F-regression en scikit-learn, podemos encontrar 53 variables que podrían ser seleccionadas. Entonces, eh, hay diferentes tipos de métodos para seleccionarlas, no todas nos van a dar lo mismo, podrían coincidir algunos entre uno y otro método. Unos son más estrictos que otros. Eh, por ejemplo, aquí voy a elegir uno, un, aquí elegí un extra tree regressor para hacer la selección de variables para calcular las feature importances. Las feature importances son, eh, por ejemplo, qué tanto pesa la variable para separar el ingreso de las personas. Entonces aquí podemos ver que la ocupación, que las horas efectivas que trabaja, que la edad, que otros tipos diferentes de ocupaciones, la posición en el empleo, que si es asalariado, que si es cuenta propia o si es desempleado, va a también pesar para predecir el ingreso. Entonces lo que calculamos es la importancia que tiene cada variable en el output final. Entonces vemos que estas feature importances suman 1. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que la ocupación, por 20, ha ayudado o sea, que tiene como un valor de 0.20, ayuda a separar los datos en mucho mayor medida que las demás. Entonces, ahora, tenemos diferentes tipos de métodos de selección de variables, cada uno seleccionando diferentes tipos de variables. ¿Con cuál nos quedamos o con cuál decimos? Hay diferentes estrategias para poder realizar una selección de variables a partir de haber utilizado diferentes algoritmos para realizar esta tarea. Entonces, podemos utilizar diferentes criterios, como las variables que se encuentren en todos los procesos, o las variables que podemos realizar un índice, o las variables que se encuentren en alguno o más, o en dos o más de estos, o en uno o más de estos. O podemos probar las diferentes, que eso fue lo que realicé aquí. Probamos las diferentes selecciones realizando un modelo, ¿verdad? Donde vamos a dividir la data entre data de entrenamiento y data de prueba.
¿verdad? Y, y lo que decidí fue evaluar cada selección por aparte y ver qué tan, qué, qué tan bien explican el ingreso de las personas. Entonces, por ejemplo, aquí la selección uno donde utilizamos un backward elimination y se eligieron 56 características de las personas, vemos que tiene un R-square de 0.52. Y ahora como para hacer un alto acá y explicar lo que son medidas de evaluación, para lo que son tareas de regresión, eh, no- las, las, las métricas para evaluar un algoritmo son diferentes a las de clasificación. Para clasificación podemos utilizar un ROC, ¿verdad? El área baja la curva, o podemos hacer una matriz de confusión, eh, podemos calcular el accuracy, que también estamos clasificando los ítems. Para las tareas que son de regresión, propiamente, la métrica por default es el R-square normalmente. Pero también hay otras medidas complementarias como lo que es la explain variance, eh, el- la media del error, la media de los valores absolutos del error, o el cuadrado de los errores, el cuadrado de los errores. También podemos utilizar como una correlación entre lo que es el valor predicho y el valor, y el valor actual. Entonces, aquí lo que hacemos es estimar un modelo, que aquí lo pueden encontrar. Entonces, utilizando scikit-learn, eh, llamé a linear regression, creé el objeto y luego hice un fit utilizando, o sea, estimé los parámetros utilizando la variable y la selección uno, ¿cierto? Eh, y aquí me da 0.49. Claro que aquí tengo que especificar que es que, la, digamos, la data de entrenamiento, aquí meto la y la X. Y el código que creé ya lo divide internamente en datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces por eso tal vez no podemos ver aquí que tal vez se podría pensar que estoy corriendo Y contra X y estoy corriendo todos los datos contra ellos mismos, pero no es así. El código lo separa y luego realiza la separación. Entonces aquí encontramos lo que es la métrica, eh, la métrica del modelo sobre los datos de entrenamiento y las métricas del modelo sobre los datos de prueba. ¿Qué podríamos encontrar aquí? ¿Qué diferentes escenarios podríamos encontrar aquí? Podríamos encontrar que sean muy diferentes, por ejemplo, que los datos de entrenamiento sean 0.5 y los datos de prueba sean 0.2. En ese caso, ¿cómo se interpreta eso? Se interpreta que estamos realizándolo medianamente bien para los datos de entrenamiento, pero para los datos de prueba lo estamos haciendo muy mal. Y quiere decir que el algoritmo se está dedicando mucho este, a predecir, o le está poniendo mucho enfoque a los valores individuales y no como a la tendencia general de los datos. Entonces, este, podría ser que estemos introduciendo muchos tipos o que estemos introduciendo muchas variables o no. En este caso dan parecido, sin embargo, 56 variables podría pensarse que es demasiado o no, dependiendo para lo que lo ocupemos. También podemos ver cuál es el aporte de esas 56 variables para el output final. O sea, si en realidad yo estimo 40 variables y 56 y el resultado es parecido, entonces quiere decir que hay 16 variables que estoy introduciendo dentro del modelo o dentro del algoritmo que en realidad no me están ayudando a explicar bien los datos. Bueno, aquí seguimos con
con diferentes tipos de selección, digamos la selección 2, que la selección 2 era por correlaciones. Había seleccionado 12 y vemos que es mucho menor que el pasado, que las métricas de evaluación dan mucho menor que el pasado. Y entonces podríamos decir que entre este y este, si tuviéramos que elegir entre uno de estos dos, tendríamos que elegir el de arriba. Luego está la selección 3, que la selección 3 era la selección que hicimos utilizando las regresiones univariadas, calculando la relación entre cada variable, la relación lineal, y vemos que me da muy parecido al primero. De hecho, el primero el primero y este seleccionan muy parecido. Y lo que podría ser esperable. eh, Luego nos vamos a la selección 4, que es donde utilizamos un algoritmo basado en un árbol de decisión para estimar, para seleccionar las variables, y vemos que si bien lo está haciendo igual que los anteriores, básicamente no lo está seleccionando bien. O sea, no, perdón, no está seleccionando mucho mejor que el pasado. Pero sin embargo, la diferencia entre este y los demás es que aquí estamos seleccionando únicamente 20 variables y en el caso anterior estamos seleccionando 56 y estamos obteniendo los mismos resultados básicamente. Entonces también hay que considerar la hay que considerar también la parsimoniosidad del modelo. Qué tan grande lo queremos hacer y en realidad si es útil que tenga tantas variables o si podemos reducir el espacio, el espacio sobre el que estamos trabajando. Al final tenemos 4 selecciones de variables y vemos que hay 3 o 3 que dan muy similares al final en las métricas. Y al final decimos, bueno, entonces, ¿cuántos seleccionamos? 53, 56, 20. Una opción válida sería, bueno, y seleccionemos 20, porque es la menor, digamos. O sea, estamos obteniendo los mismos resultados con menos variables, y eso es más eficiente que con más variables. Ahora, yo dije, bueno, hay otras alternativas, no necesariamente podemos elegir uno u otro. Aquí lo que hice fue eh, que creé código para que fuera según las importancias que da el algoritmo basado en árboles de decisión, ¿verdad? Los ordené y los fui agregando poco a poco. Y fui calculando, en este caso, el R cuadrado. Entonces, en el eje X, aquí podríamos encontrar lo que son las características, o las features, o las variables. O sea, a 10 variables, 20 variables, el modelo con 30 variables, con 40 variables, 50, y ahí vamos. Y aquí vamos a encontrar el R cuadrado en el eje Y, el eje cuadrado sobre la data de prueba y sobre la data de entrenamiento. Normalmente y es casual, que, que la data de, de entrenamiento esté por encima del de prueba. Sin embargo, en este caso no fue así. Este, es un dato curioso. Pero bueno, aquí podemos ver que conforme el modelo va teniendo más variables, eh, el R cuadrado de entrenamiento y el R cuadrado del test se van separando. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a... Aquí vamos a ver, por ejemplo, podemos tomar algún tipo de decisión con respecto a qué variable utilizar. Por ejemplo, un buen estándar podría ser, digamos, si con un 20% de R cuadrado nos conformamos, podríamos elegir 30. Si podemos elegir con un 40, podríamos elegir
pero podríamos utilizar 50 variables. Entonces va a depender mucho de la decisión. No es recomendable este, utilizar algoritmos con variables que entre el train y el test, las métricas entre train y test estén muy distanciadas, porque quiere decir que hay algún tipo de problema en el modelo, o estamos haciendo underfitting, o sea que hay un modelo que está explicando muy poco lo que estamos haciendo, o lo que estamos tratando de predecir, o más bien que estamos realizando un overfitting sobre los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que, que el modelo está tratando de predecir las características individuales de cada observación más que la tendencia general. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es encontrar la tendencia general para poder hacer inferencias sobre datos nuevos. Entonces, normalmente tenemos que recurrir a ciertos métodos para verificar que no estemos realizando algún tipo de underfitting o overfitting, entre ellos como cross validation. Porque si ustedes se acuerdan, aquí estamos seleccionando los datos, lo estamos dividiendo en datos de entrenamiento y datos de prueba. Para eso dividimos el conjunto de datos, pero hay muchas posibilidades en las que podemos dividir el conjunto de datos. Y estas diferentes posibilidades en que podemos dividir el conjunto de datos puede darnos valores diferentes de R cuadrado o de las métricas. Entonces, normalmente se recomienda hacer lo que llamamos cross validation. ¿En qué consiste el cross validation? Es en realizar este proceso, pero con diferentes, con diferentes valores o con diferentes datasets, ¿verdad? Con diferentes agregaciones, separaciones del datasets, ¿verdad? Entonces, para hacer feature selection, lo que se recomienda es también hacer cross validation y también para el modelo final. ¿Y cuál va a ser al final la métrica que nosotros le asignemos al modelo luego de realizar un cross validation y estimar múltiples modelos para diferentes conjuntos de datos? Bueno, podemos utilizar lo que es la mediana o lo que es la media para hacer referencia a qué también está realizando el modelo. También podemos hacer referencia a la dispersión. Si la dispersión es muy alta, si la dispersión es muy baja, nos está diciendo algo. Tal vez podemos estar haciendo overfitting o underfitting y tenemos que revisar nuestro algoritmo. Entonces, este, entonces hay que, digamos, eh, tratar de tener todos los problemas que podrían surgir, tenerlos presentes. Por ejemplo, podría haber underfitting, podría haber overfitting, podría ser que no estemos prediciendo bien la muestra, entonces que tal vez los datos no nos estén ayudando, que tenemos que conseguir otro tipo de datos. Este, no siempre es porque estamos realizando el proceso de manera mal, porque a veces lo que suele, lo que suele pensarse es como que si algo nos está dando es que no los estamos haciendo bien. Probablemente también sea que, o los datos, tal vez el proceso de selección de variables y el proceso de estimación del modelo lo estemos haciendo bien, pero hay algún tipo de problema en lo que son ya propiamente los datos o lo que son el Feature Engineering Step, que es como cómo tratamos las variables, cómo las dividimos, cómo les asignamos valores numéricos para que el algoritmo pueda interpretarlo. Este, entonces, tenemos que revisar todo eso cuando tenemos un problema con algún tipo de modelo o algún tipo de algoritmo que no está realizando bien la tarea para lo que queremos que utilizarlo. Ya en última instancia lo que utilizamos es o cambiar el set de datos o adquirir más datos. También la cantidad de los datos puede influir mucho este, en qué tan eficiente o qué tan bueno pueda hacer nuestro modelo. Entre más datos, más información va a tener para realizar la tarea. Entonces, entre más información tenga, es más recomendable. O sea, normalmente utiliza la mayor cantidad de datos posible también, sujeto a lo que son los recursos computacionales y también la tarea para lo que lo queramos realizar.
Entonces, bueno, esto es un modelo sobre que al final estamos prediciendo eh, el ingreso de las personas con con un error promedio de 150.000 o 155.000 este, colones en este caso. No sé si habrá alguien de Colombia que no sé si podría verlo, pero son como eh, $250, $300. Entonces, habrá algunos datos para los que tendremos un error mayor y algunos un menor, pero el error promedio son 150.000. Este, También hay que considerar que el ingreso tiene una distribución que es asimétrica y que el ingreso normalmente de las personas está concentrado sobre muy pocas personas, y así es tradicionalmente, y hay unas personas que ganan mucho y otras personas y el resto que gana muy parecido. Entonces vemos que hay una distribución que podría afectarnos métricas como el, como el error promedio, ¿verdad? Del algoritmo. Como para explicarme más con esto, es porque también a la hora de nosotros analizar el Exploratory Data Analysis, es importante que veamos las distribuciones para ver, por ejemplo, si en realidad estamos prediciendo bien sobre una gran mayoría, pero hay un par de datos extremos o outliers que están trayendo nuestras métricas abajo, digamos. En este caso, en esta muestra, hay, hay ingresos de 10 millones de colones o superiores, y tal vez hay muy pocas personas que ganan eso. Entonces el algoritmo tiene muy poca información sobre esas personas, entonces no lo predice bien, y entonces lo que estamos haciendo es teniendo un error súper grande en ese tipo de personas que nos está trayendo las métricas del modelo, cuando el modelo puede hacerlo tal vez considerablemente bien para el resto de casos, pero para unos casos no. Y en esos casos, los extremos nos traen abajo las métricas. Entonces, son cosas que debemos considerar. Y, por ejemplo, hay herramientas dentro de Scikit-Learn inclusive para hacer outlier detections, y entonces poder hacernos cargo de eso para poder llevar el mejor modelo posible, ¿verdad? Que en esto consiste, que tratemos de encontrar el mejor modelo que podamos con los datos. Ya para terminar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver con acá. Algunos comentarios finales. Bueno, que el aprendizaje supervisado o sea, es bastante útil. Puede realizar una gran cantidad de tareas diarias. Digamos, tiene un montón de aplicaciones en lo que es el marketing, economía, medicina y biología. Este, y la mayor cantidad de tareas que se hacen día a día ocupan eh, aprendizaje supervisado o supervised learning. Entonces, si nos dedicáramos a aprender este tipo digamos, de, de aprendizaje, podemos cumplir o podemos realizar una gran cantidad de tareas a la que podríamos encontrarles una solución. ¿Cuál es el éxito para realizar el Machine Learning Lifecycle? Bueno, es primero eh, entender el problema y entender sus datos, saber qué quiero, tener bien definido qué quiero y para qué lo voy a ocupar, ¿verdad? Y qué datos son los que voy a ocupar. De nuevo, insisto en lo que es la preparación de los datos y la transformación de las variables. Son críticos. Detectar outliers y missing values también es muy útil y nos va a ayudar para mejorar nuestros algoritmos. Tratar de mantenerlo lo más simple posible. A veces o creemos de que tal vez un modelo muy complejo va a obtener resultados súper buenos, cuando en realidad no es así, y tal vez nos estamos complicando mucho
nos estamos complicando mucho y los réditos de complicarnos tanto no son tantos como esperábamos. Entonces, este, bueno, eso hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Que tratemos de mantener como cierta parsimoniosidad en el modelo. Y otra cosa de lo que no hablé ahí, en lo que cuando estaba en la libreta, es que nosotros podemos utilizar eh, métodos para tunear los parámetros. Los algoritmos de Machine Learning normalmente utilizan parámetros que, que por ejemplo, nos van a ayudar a, a predecir la variable. Estos parámetros, por ejemplo, en el caso es que como utilizamos regresión lineal, la regresión lineal no tiene como muchos parámetros. O sea, la única decisión que debemos tomar es si queremos que introducir un intercepto o no, o si queremos estandarizar los datos o no. Este, pero hay algoritmos como lo son un árbol de decisión o como lo son un random forest, que es un ensamble de árboles de decisión. Este, Van a utilizar múltiples parámetros que va a ser necesario eh, que encontremos un valor o hagamos un set de estos parámetros de forma correcta con tal de tener el mejor modelo posible, buscando tratar de no eh, realizar un overfitting o un underfitting. Entonces, para esto hay métodos que podemos tunear los parámetros de los algoritmos que podemos utilizar y que de hecho en la charla de David Castillo eh, se va a ver algo relacionado con esto, así que los invito a que asistan. Este, entonces, y que también les va a ayudar mucho la charla de Esteban Molina, donde va a hablar sobre métodos bayesianos, porque David Castillo va a tratar de hacer de tunear este tipo de modelos utilizando métodos bayesianos. Entonces, les va a ser muy útil. Entonces, yo creo que con esto estamos. No sé si tienen algún tipo de pregunta o, o duda o comentario. Hola, yo tal vez tengo uno, ¿me escuchas? Claro, Bueno, yo por el momento no me ha tocado enfrentarme a llevar una tarea así en un equipo a nivel profesional y tener un entregable al respecto. Entonces, mi duda es, ah, ¿qué pasa si, digamos, con el dataset o los datasets que esté trabajando en ese momento? Después de hacer data preparation, feature engineering, aún así encuentro, bueno, muy importante, después de haber detectado outliers, missing values, etcétera. ¿Qué ujú, pasa si después de ese momento aún así no estoy o mis stakeholders o quien fuera no estamos conformes con el grado de error que podría presentar el algoritmo? Um, y digamos, en un caso muy fatalista, no tuviéramos más datasets para trabajar eh, lo que queremos encontrar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ok. De hecho, digamos, en el día a día a veces suele pasar, digamos, y eso es más común de lo que, de lo que pensaríamos. Este, Normalmente, si no se puede obtener más datos y el feature engineering se encuentra bien y hemos encontrado transformaciones de variables, no sé si podemos transformar el dataset, porque tal vez las relaciones entre la variable y la tarjeta y el target o la variable objetivo no sea lineal. Entonces, si estamos utilizando un algoritmo que lo que hace es este, buscar relaciones lineales y la relación de la variable es no lineal, entonces tal vez no estemos realizando el enfoque del algoritmo correcto, tal vez ocupemos, si, si, si lo que ocupamos, si ocupamos utilizar un modelo lineal, porque a veces suele pasar también que
al final el modelo debe ser lineal, que pueda hacer, por ejemplo, un logistic regression o un linear regression. Lo que podemos hacer es probar diferentes tipos de transformaciones del mismo dataset. Por ejemplo, aplicarle el logaritmo a las variables que son numéricas, el cuadrado, realizar interacciones entre las variables y buscar relaciones que son no lineales. Si eso no funciona, tal vez podría considerarse cambiar de algoritmo o, o, o ver, por ejemplo, si buscar en el error, buscar en los errores, por ejemplo, es muy importante revisar dónde es que estamos fallando. Entonces, si en general el algoritmo no lo está haciendo bien para ningún caso, o es que hay casos en específico que no está capturando. Entonces también revisar los errores, dónde está el error, el error en las predicciones, tratar de entender el error, tratar de entender lo que está haciendo el algoritmo, y luego, después de eso, si de verdad no hay como no hay como algún tipo de, de, como de clue, digamos, alguna pista en la que podamos, este, que podamos usar para ir a los datos o ir al algoritmo y modificarlo, ya iría así como, ok, está bien, tratemos de aplicarles transformaciones no lineales a las variables y apliquemos el feature selection, todos los métodos de selección de variables con ese tipo con las transformaciones no lineales. Y ya por último, sí, o sea, tal vez los datos ya no están explicando la variable objetivo, ya por último sería, pero uno trata de no llegar hasta ese punto, ¿verdad? Porque normalmente uno no es que anda súper perdido, ¿verdad? Y escogió un dataset que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando de predecir. Normalmente tenemos algún tipo de idea de qué es la data que nos puede servir. Eh, pero suele pasar que aún así no encontramos relaciones y puede ser eso, puede ser el tipo de algoritmo, así ya para resumen, el tipo de algoritmo, las transformaciones, las transformaciones que le estemos realizando a las variables, tal vez podríamos ir en busca de variables de relaciones no lineales, darle un poco de convexidad a lo que estamos tratando de buscar, al espacio donde estamos tratando de buscar, y bueno, yo creo que eso sería. O sea, como no sé si logré responder tu pregunta. Sí, 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 súper bien. Muchas gracias, muy bien ahí. Tal vez me queda como un follow-up de tal vez investigar si para otro tipo de algoritmos que no sean necesariamente regresiones lineales hay que hacer tal vez algún tipo de feature engineering o data preparation un poco más distinto, pero creo que se sale del scope de la charla. Más bien, muchas gracias. Ok, ok. No, bienvenido. Hay cualquier cosa ahí, cualquier, cualquier pregunta adicional que tengas ahí, como me puedes escribir sin ningún problema. Ok. ¿Algún, Gracias. algún otro tipo de pregunta? Chicos, ¿alguna otra consulta? No, ok, entonces estaríamos con la charla de hoy. Muchas gracias, David. Y les recuerdo, porfa, que registren las horas en el timesheet. Las pueden registrar dentro de la categoría del proyecto Education Trainings o Education Gap U y ahí pueden llevar tracking de las horas. Y les comunico que ya tenemos ganador de la sesión pasada, que fue José Arrarte. Entonces, al final del evento, nos vamos a estar poniendo en contacto con José para que pueda hacer reclamo de su premio. Les recuerdo también que mañana seguimos con las charlas y con el evento Analytics Takeover. Para mañana está el webinar de Introduction a Reinforcement Learning para que porfa pues nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.